Multimillonario presencia como su hija adoptiva latina es tratada como basura y decide hacer algo que deja a todos boquiabiertos. Te quedarás increíblemente impresionado. La Ciudad de México nunca duerme. Desde lo alto del imponente edificio de Alcázar Constructora, Fernando Alcázar observa la inmensidad de luces que se extienden hasta donde alcanza la vista. En una mano, una copa de tequila añejo, en la otra, el celular con mensajes de empresarios ansiosos por su aprobación. Pero en ese momento, no piensa en negocios. Su mirada se pierde en el reflejo del vidrio, donde ve algo mucho más valioso que cualquier rascacielos que haya construido, su hija, Isabela. Han pasado 10 años desde que la encontró en aquel orfanato, sola, sin nombre, sin pasado. Ahora, a sus 18 años, era su heredera, su niña brillante. Pero ni todo el dinero del mundo podía cambiar lo que los demás veían cuando la miraban. Y Fernando, él nunca había notado el peso de esas miradas. Al menos, no hasta esa noche. El evento en la mansión Alcázar era una de las recepciones más esperadas del año. Empresarios, políticos, socialites, todos los nombres importantes de la élite estaban allí, paseándose entre copas de champán y conversaciones ensayadas. Isabela baja las escaleras con un vestido azul celeste que combina perfectamente con su piel morena y sus ojos expresivos. Sonríe, tratando de encajar en ese mundo que nunca pareció hecho para ella. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarla. En un rincón del salón, 2 jóvenes socialites la observan con sonrisas venenosas. Mira nada más quién está tratando de parecer una de nosotras, susurra una, ajustando la pulsera de diamantes en su muñeca. La otra suelta una risita, recorriendo a Isabela de arriba a abajo con la mirada. ¿Será que ya olvidó que no es más que una pobrecita de lujo? Si no fuera por el contrato de adopción, estaría vendiendo dulces en un semáforo. Isabela finge no escuchar, levanta la cabeza y sigue caminando. Pero las palabras la cortan como navajas. Sale discretamente al jardín, donde el aire nocturno parece menos sofocante que aquella sala llena de miradas juzgadoras. ¿Estás bien? La voz de Diego la sorprende. Está apoyado en la barandilla, observándola con una expresión sincera. Ella fuerza una sonrisa. He estado mejor, pero nada que un poco de aire fresco no solucione. Diego da un paso más cerca, cruzando los brazos. Si necesitas un abogado para demandar a gente idiota, trabajo gratis. Isabela suelta una risa corta, pero el dolor seguía ahí. Quizás siempre lo estaría. Dentro, Fernando circulaba entre los invitados, tan confiado como siempre. Pero entonces, en medio de una conversación sobre inversiones, escucha algo que lo hace detenerse. Fernando construyó un imperio, pero cría a una chica que nunca será una de nosotros. La sangre no miente, comenta un empresario, girando su copa de vino entre los dedos. Otro asiente con una sonrisa cínica. Es cuestión de tiempo para que ella lo entienda. ¿Cree que el dinero puede cambiar su origen? Fernando no reacciona. No todavía. Pero cuando ve a Isabela afuera, con los ojos rojos, el pecho inflándose en silencio para contener las lágrimas, algo dentro de él se quiebra. Como un vidrio resquebrajándose, a punto de hacerse añicos. Pasó años creyendo que su nombre, su fortuna, su influencia eran un escudo lo suficientemente fuerte para protegerla. Pero no lo eran. Y en ese momento, se jura a sí mismo, nadie volverá a humillar a su hija sin consecuencias. El día amaneció con un cielo azul impecable sobre la Ciudad de México, pero para Isabela, la atmósfera cargaba un peso invisible. Desde la noche anterior, algo dentro de ella se sentía diferente. Trataba de ignorar las miradas, los susurros, la sensación de no pertenecer. Pero entonces, un mensaje llegó a su celular, una invitación a un evento benéfico organizado por la Fundación Esperanza, una institución de élite dedicada a la educación infantil. Tal vez sea una oportunidad para demostrar que pertenezco a este mundo, pensó. Isabela pasó horas eligiendo la ropa adecuada, practicando su sonrisa frente al espejo.
Pero al llegar al evento, la recibió una mujer de cabello impecablemente recogido y expresión fría. Perdón, señorita Alcázar, pero parece que hubo un error. Su nombre no está en la lista. El rostro de Isabela ardió. Pero, yo recibí una invitación, su voz se quebró. La mujer sonrió de manera ensayada, inclinando levemente la cabeza. Debe haber sido un error. Las miradas alrededor parecían atravesarla. Como si esperaran que entendiera cuál era su lugar. Como si nunca debió haber ido. Horas después, aún tratando de deshacer el nudo en su garganta, Isabela aceptó la invitación de Diego para cenar. Al menos con él sentía que podía respirar. Pero lo que debía ser una noche agradable se convirtió en una pesadilla cuando los rumores comenzaron a correr por el restaurante. Un grupo de jóvenes ricos murmuraba entre risas. Dicen que se hace la buena, pero solo está esperando el momento de quedarse con la fortuna del viejo Alcázar. Por supuesto. El típico golpe de la hija adoptiva. Y lo peor es que el pobre hombre le cree. Cada susurro era como un cuchillo clavándose en su piel. Isabela intentó ignorarlo, fingir que no le importaba. Pero cuando miró a Diego, vio su expresión seria. ¿Quieres irte?, preguntó él, con la voz controlada. Ella solo asintió. Fernando vio todo desde lejos. Vio cuando su hija llegó a casa, con la cabeza baja. Escuchó cuando entró en su habitación y cerró la puerta. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. El silencio terminó. Iba a actuar. Fernando siempre había sido un hombre de negocios. Y si había algo que él sabía hacer, era destruir adversarios. Mientras los encorbatados dormían tranquilos en sus áticos, él pasaba la madrugada revisando contratos, movimientos bancarios, documentos antiguos. Y como era de esperarse, nadie tenía las manos tan limpias como fingían. A la mañana siguiente, se encontró con Arturo Beltrán, uno de los empresarios que había despreciado a Isabela la noche de la fiesta. Curioso cómo te crees superior, Fernando comenzó, colocando un papel doblado sobre la mesa. Pero no has pagado ni la mitad de los impuestos de tu empresa en los últimos 5 años. Arturo palideció. ¿Qué quieres? Fernando se inclinó, sonriendo. ¿Yo? Nada. Pero si tú o cualquier otro en esta ciudad se atreve a faltarle el respeto a mi hija otra vez, esto llegará al servicio de administración tributaria. Y no se detuvo ahí. Uno por uno, Fernando fue detrás de todos aquellos que se habían burlado de Isabela, de quienes la habían hecho sentir pequeña. Fraudes, negociaciones ilícitas, traiciones ocultas, nada escapaba de sus manos. Y entonces, las sonrisas falsas empezaron a desaparecer. Mientras Fernando movía las piezas del juego desde las sombras, Isabela encontraba consuelo en los pocos que realmente se preocupaban por ella. Diego, siempre listo para defenderla, se convirtió en una presencia constante en su vida. Pero fue doña Rosa, la ama de llaves que la había criado desde pequeña, quien le dio las palabras más valiosas. En la cocina de la mansión, el aroma del café fresco se mezclaba con el perfume del pan dulce recién horneado. Isabela se sentó en la mesa, abatida. Doña Rosa, con su cabello gris recogido en un moño, se acercó y tomó sus manos. Podrán tener dinero, niña, pero tú tienes algo que ellos nunca tendrán, corazón. No necesitas ser aceptada por gente vacía. Isabela intentó sonreír, pero el peso seguía ahí. ¿Y si nunca soy suficiente? Doña Rosa acarició su rostro con ternura. Ya eres suficiente. Solo necesitas creerlo. ¿Pero sería eso suficiente? ¿Bastaría con solo ser fuerte? Los días pasaron, pero el peso de la humillación aún colgaba sobre Isabela. Intentaba seguir adelante, pero siempre había un nuevo obstáculo, un nuevo murmullo venenoso, una nueva puerta que se cerraba. Hasta que, aquella mañana, llegó el golpe final. Su teléfono vibró con una notificación. La respuesta de la empresa a la que había postulado para la pasantía que tanto soñaba.
Respiró hondo antes de abrir el correo, pero la respuesta fue como un golpe en el estómago. Agradecemos tu interés, pero hemos elegido a otro candidato. Eso, por sí solo, ya era doloroso, pero la verdad llegó poco después. Lo siento mucho, Isabela, dijo Diego, vacilante. Pero esa pasantía siempre fue tuya. Hasta que la dueña de la empresa descubrió quién eras. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Diego dudó, pero luego suspiró, frustrado. Miriam de la Vega dijo que no quiere asociar a su empresa con cierto tipo de gente. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La mujer en cuestión era una de las más influyentes de México, amiga íntima de varias familias poderosas. Pero esta vez, no fue tristeza lo que la invadió. Fue algo más profundo. Algo más fuerte. Ira. Mientras Isabela ardía por dentro, Fernando explotaba por fuera. Había callado por demasiado tiempo. Y ahora, era su turno de hablar. El salón del Gran Hotel Ciudad de México brillaba con candelabros imponentes y copas de cristal. Era una noche de gala, un evento repleto de la élite más selecta del país. Empresarios, políticos, periodistas, todos estaban ahí. Y en el centro de todo, Miriam de la Vega, la misma mujer que había saboteado a su hija. Fernando e Isabela llegaron juntos. Él, con un traje impecable, pero con la mirada de alguien que estaba a punto de incendiar el lugar. Ella, elegante y altiva, pero cargando en el pecho el peso de años intentando pertenecer a un mundo que nunca la quiso. Cuando comenzaron los discursos, llamaron a Fernando al escenario. Caminó lentamente hasta el micrófono, tomó una copa de champán de un mesero y la levantó en el aire. Pero cuando abrió la boca, el brindis que todos esperaban se convirtió en algo mucho más grande. Pasé años pensando que el dinero trae respeto, su voz resonó en el salón. Pero descubrí que lo que realmente importa es el carácter. El murmullo comenzó. La gente se miraba entre sí. Miriam sonrió con cinismo, desconfiada. Mi hija tiene más dignidad que cualquiera de los que intentaron destruirla, continuó, mirando directamente a quienes habían hecho de la vida de Isabela un infierno. Más dignidad que las personas que esconden fraudes, que manipulan contratos, que destruyen oportunidades de jóvenes talentosos por puro prejuicio. El salón se sumió en un silencio mortal. ¿Y sé quiénes son ustedes? Las miradas de sorpresa fueron inmediatas. El miedo en los ojos de Miriam fue casi imperceptible, pero Fernando lo notó. Todos lo notaron. De repente, algunos invitados comenzaron a aplaudir. Otros miraban a Isabela como si la estuvieran viendo por primera vez. Algunos aún sostenían sus máscaras, pero el daño ya estaba hecho. Nadie allí se atrevería a humillarla otra vez. En el auto, de regreso a casa, Isabela miraba por la ventana. La ciudad brillaba afuera, pero dentro de ella, un nuevo pensamiento comenzaba a surgir. «¿Sabes qué? Si quieres, podemos acabar con esas personas», Fernando dijo, todavía lleno de adrenalina. «Tengo información suficiente para destruirlos». Ella giró el rostro y sus ojos encontraron los de él. «Podría vengarme», su voz era tranquila, pero firme, «¿pero para qué? Eso me haría igual a ellos». Fernando la observó por un momento y luego dejó escapar una pequeña sonrisa. «Entonces, ¿qué quieres hacer, hija?» Ella respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. «Seguir mi propio camino. Pero lejos de ellos». Él asintió lentamente, sus ojos brillando de emoción. «Nunca necesité su respeto, papá. Solo necesitaba el tuyo». Fernando no pudo contener la sonrisa. «Y siempre será tuyo». El tiempo pasó. Pero, al contrario de lo que decían, Isabela no se convirtió en una sombra del imperio de Fernando Alcázar. Ella forjó su propio camino. Con el apoyo de Diego y de su padre, lanzó un proyecto social, Nuevo Amanecer, una iniciativa para brindar educación y oportunidades a jóvenes huérfanos, como ella lo fue alguna vez.
El edificio del proyecto, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, hervía de energía. Niños y adolescentes entraban y salían, cargando cuadernos, libros y, por primera vez, esperanza. Una tarde, mientras ayudaba a un grupo de jóvenes a llenar formularios escolares, una niña de ojos tímidos y cabello recogido en trenzas dudó antes de preguntar: ¿de verdad crees que puedo llegar a ser alguien? Isabela sonrió y se arrodilló a la altura de la niña, tomando sus pequeñas manos. Ya eres alguien, respondió. Solo necesitas que el mundo lo vea. La niña sonrió, y en ese instante, Isabela tuvo la certeza: estaba donde debía estar. Mientras tanto, Fernando Alcázar también cambiaba. Durante años, había acumulado riqueza para fortalecer su nombre, su influencia, su legado. Pero ahora, por primera vez, su fortuna tenía un propósito mayor. Comenzó a invertir no solo en el proyecto de su hija, sino en varias iniciativas sociales. Escuelas, centros de apoyo, programas de prácticas para jóvenes sin oportunidades. En un evento benéfico, un periodista se acercó y, intrigado por esta nueva faceta de Fernando, preguntó: ¿qué lo hizo cambiar de opinión sobre dónde invertir su dinero? Fernando esbozó una pequeña sonrisa, mirando a Isabela, que conversaba con un grupo de adolescentes. Porque, por primera vez, mi dinero realmente hizo la diferencia. Y nunca se sintió tan rico. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo los edificios de tonos dorados. Isabela caminaba por las calles concurridas, sintiendo la brisa cálida rozar su piel. A su alrededor, jóvenes con mochilas salían de clases y proyectos que ella ayudó a construir. Cada rostro allí contaba una historia. Cada sonrisa era una victoria. Ya no necesitaba la validación de la élite. No necesitaba apellidos poderosos ni fiestas lujosas. Sabía quién era. Y eso era suficiente. La cámara se aleja, mostrando la ciudad vibrante a su alrededor. La pantalla se oscurece. Aparece la última frase. La sangre no define una familia. El amor sí. Silencio. Y luego, el mensaje final. El verdadero valor de una persona no está en el nombre que lleva, sino en las huellas que deja en el mundo. No olvides compartir esta historia con las personas que más amas y suscribirte al canal. Eso me motiva a seguir trayendo más historias para ti. Te dejé otra historia maravillosa aquí en la pantalla, solo haz clic y escúchala.